Sí. Bueno, como pueden ver, este es el mensaje. Estamos yendo a través del libro de Oikos, los temas del libro de Oikos. ¿Con qué propósito? Bueno, yo no quiero que vayan a tener ustedes una idea errónea del propósito, de decir, pues ya no tengo que hacer el libro, al cabo el pastor no lo va a explicar. No, esto es para complementar. ¿Para complementar qué? Lo que usted tiene que hacer todos los días, hacer una porción de su libro para que usted pueda meditar, estudiar, orar, conocer al Señor más íntimamente, tener un tiempo a solas con el Señor. Entonces de eso se trata, y luego yo voy a complementar aquí, ¿verdad? Complementar, cerrar la pinza, algo que usted tal vez no entendió o no respondió correctamente a Dios en la lección. Bueno, aquí va a tener oportunidad tal vez hacer eso, ¿verdad? Responderle a Dios de la manera correcta. O sea que es un complemento, tenemos que verlo así. Es como, por ejemplo, usted durante la semana, usted está comiendo, alimentándose correctamente, ¿verdad? Con su libro, y luego ya viene el domingo y aquí es el postre. Véalo nada más como el postre, nada más, no como el plato principal de la semana, ¿verdad? Sino nada más el postre. Y esta es la lección número 2 de nuestro libro. Ahora, recordemos que la semana pasada, pues vimos la lección número 1, donde nos confronta con la pregunta si necesitamos nosotros un avivamiento. Y es una pregunta personal. ¿Necesito yo un avivamiento? Entonces fuimos a través de un examen, ¿verdad? Un examen presentado por Dios a sus iglesias, a nosotros, y pues cada uno de nosotros determinó si yo necesito un avivamiento o no lo necesito, ¿verdad? Y pues yo quiero creer que todos nosotros contestamos, sí, Señor, sí necesito un avivamiento en mi vida. No estoy conforme con mi nivel de espiritualidad, no estoy conforme con mi nivel de carnalidad, sí reconozco que necesito un avivamiento. Y eso pues es bien importante que nosotros siempre lo podamos establecer. ¿Por qué? Porque es clave en nuestra vida reconocer lo que Dios me está indicando que yo necesito. Siempre, acuérdense que eso es lo que quedamos, ¿verdad? Que en este año yo voy a decirle a Dios que sí. Si el Señor me está indicando que sí necesito un avivamiento, un despertar espiritual en mi vida, una nueva infusión de su espíritu en mi vida, entonces yo tengo que decirle sí, Señor. Sí, es cierto. Yo sí necesito eso. No estoy conforme con mi nivel de espiritualidad. No estoy contento con mi nivel de carnalidad. No. Por eso sí necesito. Entonces, cuando uno ya reconoce que sí necesita, tiene necesidad de un avivamiento espiritual en su vida, el mismo libro dice, ok, entonces vamos al paso número 1. Y el paso número 1 dice que es la humildad. Nos dice el libro, si tú verdaderamente estás en serio que quieres experimentar un despertar espiritual, un avivamiento, pues el paso número 1 en el camino del avivamiento es la humildad. Es la humildad. Y en realidad es el paso número 1 para todo lo que es bien importante en la vida, para uno, sobre todo como cristiano. Díganme ustedes, si puedo brincarme este paso de la humildad y ser salvo. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Hermanos, quiero oír seguridad de ustedes, que ustedes saben doctrina, que ustedes han sido bien enseñados, bien educados en la palabra de Dios y que está bien clara la pregunta y la respuesta a esa pregunta y puedan decir que ¿se lo puede uno brincar, sí o no, para salvación? No, diga no, con seguridad, ¿verdad? Diga no, porque no, el mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. ¿Qué es la negación a sí mismo? ¿No es la humildad? El humillarse. ¿Qué es la humildad? Someterse al Señor. Es un sometimiento a Dios, a su voluntad, a la dirección de su Santo Espíritu, de su palabra. Eso es lo que es la humildad. Ese sometimiento en el que me niego a ir, no, yo no voy a vivir de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que me conviene, a lo que yo siento, a mis impresiones, no, de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra. Entonces, eso es lo que es la humildad, ese sometimiento que yo hago a Dios y es lo primero, es el primer paso hacia un avivamiento, ¿verdad? Como lo vemos, es necesario, es el primer paso para la salvación. Y luego también, ¿cree usted que pueda vivir de acuerdo a los propósitos de Dios para su vida si no tiene usted humildad? ¿Podrá usted vivir de acuerdo a los propósitos de Dios si no tiene humildad? ¿Sí o no? A través, díganlo con fuerza, digan, no, pastor, imposible. Es una contradicción decir que yo puedo cumplir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a sus propósitos cuando no le obedezco, cuando no me someto, cuando soy arrogante y cuando hago las cosas a como yo quiera. Es una completa contradicción, ¿verdad? Tiene que estar bien claro en nosotros que no hay tal cosa. Que esas son mentiras de la carne, mentiras del enemigo, mentiras que nosotros mismos nos las creemos y las defendemos, pero bíblicamente no van, son contrarias, ¿verdad? ¿Okay? Son contrarias. Y lo mismo, ¿verdad? Sin humildad no podemos experimentar un avivamiento de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no tengo humildad, para empezar, ni siquiera voy a poder reconocer que necesito un avivamiento. Entonces, ¿cómo voy a poder comenzar un proceso, un viaje hacia el avivamiento si en mi orgullo y en mi arrogancia considero que yo no necesito, yo estoy bien, yo no sé qué es eso, no sé ni de qué habla con el pastor? Ya, entonces, se fijan cómo la humildad es ese elemento espiritual bien importante que nosotros necesitamos para verdaderamente tener éxito en nuestra relación con Dios y hasta con el prójimo. Amén. Es necesario. Quiero que, bueno, primeramente déjenme enseñarles esta cita de John Newton. Él fue un teólogo de tiempos pasados, muy profundo él y muy bíblico, muy conservador. Y esto es lo que él escribió. Dice, estoy convencido de que la humildad es el mayor logro en la escuela de Cristo y la evidencia más clara de que Él es en verdad nuestro Señor. ¿Cierto o no? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. Y sí debemos de creerlo. Porque cuando nosotros empezamos a creer las verdades bíblicas, empezamos a formar conciencia de nuestra condición, de nuestro estado y de lo que queremos, ¿verdad? Y cómo queremos mejorar. Cuando empezamos nosotros a aceptar las verdades de Dios, ese es el proceso para hacer convicciones, o sea que me estoy convenciendo de mi condición, me estoy convenciendo de qué necesito, cómo lo debo de hacer, me estoy convenciendo y cuando uno está convencido es de lo único que uno hace. Uno nomás vive y hace lo que está convencido que así es. Todo lo demás, cuando que yo no hago, puedo tener conocimiento acerca de aquello, pero si no lo hago es porque no es una convicción, no hay un convencimiento acerca de aquello. Por eso no lo hago, porque no estoy convencido. Entonces esta es una realidad que debemos de estar convencidos que sí es. No hay mayor logro que verdaderamente lograr la humildad. Díganme ustedes qué será
más valioso para uno como cristiano, no para el mundo? ¿Lograr un doctorado o lograr ser humilde ante el Señor? ¿Qué creen ustedes? Para nosotros como cristianos eso debería ser, porque los valores que nosotros tenemos son diferentes a los valores del mundo. El mundo va a valorar mucho, va a decir, pues qué preguntita tan mensa y necia. Pues claro que un doctorado, ¿quién no quiere llegar a tener un doctorado en cualquier materia? ¿Quién no lo va a querer? Tienes el éxito asegurado en esta vida financiera y esto y lo otro, y te empiezan a decir todos los beneficios que tiene. Pero dígale, ¿y qué beneficios tendrá la humildad? Pues no, ni saben, ¿verdad? Pero nosotros que somos cristianos, que estamos aprendiendo esto, que estamos yendo a través del Oikos y tenemos una lección completa para toda la semana estar estudiando, meditando, viviendo, practicando, pues claro que para nosotros no hay duda que es la respuesta correcta. Pues claro que sí es cierto, ese es el mayor logro que podamos tener nosotros. El ser humildes delante de Dios. Ahora, quiero que vayan a Daniel capítulo 5, pero todos abran su Biblia, su teléfono, su tableta, lo que tengan allá a la mano, pero vayan porque vamos a ir viendo versículo por versículo. Este es un ejemplo en Daniel 5 de lo que es las consecuencias de la falta de humildad, de la arrogancia, del orgullo, lo que hace en la vida de una persona, ¿verdad? Como en este caso es vamos a ver, en la vida de este rey. Les voy a dar tiempo a que lo tengan porque vamos a ir yendo versículo por versículo. Daniel capítulo 5. ¿Okay? Y el ejemplo que tenemos, ¿verdad?, de arrogancia es el rey Belsasar. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y él pues experimentó la mayor parte del reinado de su abuelo Nabucodonosor, lo conoció y siempre él deseó algún día llegar a ser el rey de Babilonia y lo llegó a ser, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, pero vamos a ver, ¿lo tienen ya? ¿Lo encontraron? Daniel capítulo 5. Versículo 1 dice, muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata de plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles y sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles y sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Déjenme, vamos a detenernos aquí, pero no le cambie a su Biblia porque vamos a seguir viendo el trasfondo histórico de lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquí el rey sabía, ¿verdad? Belsasar, que Babilonia estaba rodeada por los medos y los persas. Se juntaron estas dos naciones e hicieron una poderosísima, de tal manera que medos y persas sabían que ahora ellos eran más poderosos que los babilonios y que los iban a conquistar. Entonces los rodearon. Entonces el rey Belsasar, ¿verdad?, en su arrogancia dice, tan locos, nos quieren conquistar. Si nosotros tenemos a los dioses más poderosos. Era siempre la mentalidad en aquellas culturas, ¿quién tiene el Dios más poderoso? Pues es el que va a ganar la guerra. O sea, nosotros tenemos los dioses más poderosos. Fíjense que si no serán más poderosos nuestros dioses, supuestamente los judíos tenían al Dios único, más poderoso, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, y los conquistamos. Y para recordar ese gran triunfo, traigan todas las copas, ¿verdad?, de su Dios, con lo que usan para adorarlo. Y vamos nosotros aquí a celebrar y asegurar que estamos seguros, que nuestros dioses nos protegen de este enemigo que nos quiere
atacar. Ese es, ¿verdad?, el trasfondo histórico de este suceso. ¿Ok? Vamos a ver versículo 5, lo que sucedió. ¿Ok? Dice, de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido de susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron los pañales, las piernas. Número 7. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a estos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con un manto púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: que vive el rey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor o su abuelo, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos de Babilonia. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver los problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Versículo 13. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿eres tú, ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor o mi abuelo, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Y Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, a su abuelo Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que la gente de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo
hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa quién Él quiere para que los gobierne. Versículo 22 dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino de estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. ¿Cuánto le duró, verdad, esta posición? Porque miren lo que dice el versículo 30. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. ¿Se fijan ustedes? Aquí esta lección acerca de la falta de humildad, de la arrogancia. ¿Cómo puede poco a poco llevarnos, ¿verdad? Y es algo que debemos de aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Tal vez no en esta misma exageración, porque no somos reyes, no somos los que controlamos una nación, pero sí, ¿verdad? Tenemos una familia, tenemos una iglesia, vivimos en comunidad. Hay otras personas que pueden ser afectadas por nuestra falta de humildad. Porque fíjense, en el versículo 22 lo que dice, y usted, es cuando David le dice esto al rey, su sucesor o su nieto, Belsasar, sabía todo esto, todo lo que le pasó a su abuelo, a Nabucodonosor. Y sin embargo, no ha sido humilde. Lo mismo nos puede decir a nosotros Dios y decir, tú no estás ignorante. Tú has sabido mucho de mi palabra, de mi voluntad, de lo que yo deseo y pido de ti. Y sin embargo, tú has sido arrogante. Tú no has querido hacer lo que yo pido. Has despreciado mi palabra. Has desechado mi voluntad como que no es nada. Eso es falta de humildad, eso es arrogancia. Y eso fue lo que le pasó, ¿verdad?, a este rey. Y vinieron las consecuencias en su vida. Y es algo que tenemos que ver, porque muchas veces, ¿verdad?, van a venir consecuencias a nuestra vida. Por eso, la falta de humildad, ya que es algo bien crítico, lo que acabamos de ver. Es lo más importante para nuestra relación con Dios, la humildad. La humildad. ¿No es ese el ejemplo de Jesucristo? El que se humilló hasta lo máximo, lo sumo, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo pecado por nosotros. Fue la máxima de la humildad, de la humillación. Y Él es nuestro ejemplo. Y cuando nosotros fallamos, si yo digo soy un cristiano y no opero en base a la humildad, pues van a venir consecuencias para mi vida.
Van a venir consecuencias para mi vida. Y no importa qué tan inteligente soy yo y mis habilidades que yo tenga para poder arreglar los problemas, situaciones y manejar y manipular y todo, no puede ser uno como humano más poderoso que Dios. No puede uno. Dice la Escritura, ¿verdad? En lo que tú siembras, eso vas a segar. No te lo vas a poder zafar a eso. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la humildad es bien importante y bien necesaria, y el orgullo es bien engañoso. Dice, en su orgullo el hombre inicuo no busca a Dios. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Cuando nosotros vemos la palabra inicuo, creemos que nomás es una palabra que se usa para criminales, para personas completamente malvadas y perdidas, pero no, bíblicamente inicuo quiere decir una persona que en realidad no se somete a Dios. Entonces, si uno no se somete a Dios, aquí dice, pues tú eres un inicuo. Y por eso dice, en su orgullo, eso es lo que le pasa al inicuo, a la persona que no se somete a Dios, es por su orgullo le impide someterse a Dios. ¿Por qué? Porque en sus pensamientos está nada más él mismo maquinando cómo voy a vivir, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer a esto, pero no hay lugar para Dios. La persona nunca considera, ok, tengo esto ante la vida, tengo esto que hacer, ¿cómo quiere el Señor que yo maneje esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Yo sé que en la Biblia hay principios bíblicos para ser aplicados en todas las situaciones de esta vida, porque la Biblia es el manual que Dios nos dio para la vida. Ahí encontramos todo lo que necesitamos. No hay nada que no haya en la Biblia que cubra nuestras necesidades. No hay nada. Pero pues somos nosotros los que decidimos si me importa eso o no me importa un comino, yo soy bien inteligente, yo sé cómo manejar, y eso es lo que dice, es el orgullo el que está impidiendo que verdaderamente podamos ser humildes y verdaderamente busquemos hacer la voluntad de Dios. Porque fíjense lo que dice el Salmo 51, 17, dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. No lo va a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir como en nuestros términos y aplicándolos a nosotros aquí en la iglesia cuando dice el sacrificio que sí deseas? Podríamos decir, la clase de servicio que Dios primeramente desea de nosotros no es tanto que cantes en un grupo, que enseñes, no es tanto que seas un ujier, un predicador o esto o el otro. Dice, no, el primer servicio y más importante que yo quiero de ti es un espíritu quebrantado. Eso es lo primero que yo quiero de ti, porque si tú tienes un espíritu quebrantado, que es humilde, que eso es lo que quiere decir ser humilde, dice, entonces sí vas a poder tener un ministerio. Si no tienes un espíritu quebrantado, si no hay humildad en ti, vas a tener activismo religioso nada más. Es todo. Entonces, ese es el servicio que yo quiero, que tengas un espíritu quebrantado. Y dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. No, dice Dios, ¿cómo que lo voy a rechazar si eso es lo que yo deseo? Es lo que más deseo. Que haya esa clase de corazón. Ahora, ahí en la lección número 2, no sé en qué lección, cada oikos tal vez va en diferente lección, ¿verdad? Yo no sé en qué lección vayan ustedes, pero en la lección número 2, en el día 5, hay un ejercicio en el que se compara las características de una persona orgullosa, se la compara con un humilde. Orgullosa y humilde, orgullosa y humilde. Y hay una lista larga de comparaciones, ¿verdad? Que es como un examen para que nosotros veamos
de qué lado estamos más, si del lado del orgullo o del lado de la humildad. Y tenemos que ser bien sinceros cuando hacemos esa clase de ejercicios, porque pues, no nomás son para entretenernos bíblicamente, son para permitir que Dios nos haga ver la verdad acerca de nosotros y podamos ser cambiados y transformados al haber un quebrantamiento en nuestro corazón, ¿verdad? Por conocer la verdad acerca de mi condición. Porque fíjense, es bien importante este aspecto, ¿verdad? El que yo sea bien sincero cuando me analizo, cuando me hago un examen de conciencia y veo, porque como dice este escritor, Jack Hill Perry, dice, ser consciente de lo arrogante que eres, en realidad es el primer paso hacia la humildad. Si yo verdaderamente quiero cambiar y ser una persona humilde, primeramente tengo que reconocer que he estado operando con orgullo, con autosuficiencia, sin tener en cuenta en mis pensamientos, en mis planes a Dios. Al contrario, yo tengo todos mis planes ya establecidos y la manera en que voy a hacer las cosas y esto y lo, y pues dice el Señor, ok. ¿Por qué es tan peligroso el orgullo, hermanos? Que es lo contrario a la humildad. ¿Sí saben ustedes cuál fue el primer pecado que entró en la creación de Dios? ¿Cuál fue? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? No, todavía no era Satanás. Lucifer era un gran arcángel que estaba bien cerca de la gloria de Dios, pero se le subió y cayó en el orgullo, perdió la humildad de servir a Dios y empezó a pensar, no, yo puedo ser como Dios y es más, puedo estar por encima de Dios. O sea, la autosuficiencia, el pensar que yo no necesito a Dios, fue lo que él llegó a pensar. Yo no necesito a Dios. Yo por mi propia cuenta puedo gobernar el cielo, la tierra y todo. Yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso, hermanos, eso es lo que debemos de asustarnos con el orgullo, que es cuando más nos parecemos al diablo. Y en la humildad es cuando más nos parecemos a Cristo. ¿Se fijan ustedes los contrastes? Por eso es que debemos de tenerle temor al orgullo, a la arrogancia, a la autosuficiencia. Tenemos que tener, porque es cuando va a haber más, vamos a estar nosotros promoviendo más malicia en nuestro corazón. Por eso es que Satanás se le conoce como el malvado. Fue nada más aumentando y aumentando. Entonces, vamos a hacer esto. Yo voy a leerles para hacernos un examen aquí nosotros, ¿verdad? La semana pasada les puse un examen, ¿verdad? Y pues, como les dije, a mí nunca me gustaron los exámenes. Siempre en la escuela, cuando sabía que iba a haber exámenes, yo me aseguraba que me enfermaba para no ir. Bueno, pues ahora... Por eso no les avisé que ahora iba a haber un examen, ¿verdad? Para que no fueran a salir con que estoy enfermo, ¿no? Me gustó la idea suya. Entonces voy a hacer el examen y vamos a hacerle así. Les voy a presentar 14 contrastes entre lo que es una persona, cómo se comporta, piensa una persona orgullosa y luego una persona humilde, ¿verdad? Contrastándolos. Entonces, quiero que lo usemos para evaluarnos cada uno de nosotros. Entonces, lo que quiero que hagan es que, por ejemplo, doy la número 1, y si usted se da cuenta que usted se inclina más a ser orgulloso que humilde, ahí en su mano nomás ponen, va a ir llevando la cuenta a ver cuánto. Ahora, el problema va a ser que van a ser 14 comparaciones. Si le hace falta, pues pídale a alguien ayuda con sus dedos, ¿verdad? Que le ayuda. No, pero pues ya que acabe así, pues ya puedo otra vez comenzar. Es decir, ok, ya llené las dos manos. No. Ok, ¿están listos? Número 1. Las personas orgullosas tienen un espíritu crítico y criticón,
Miran los defectos de las demás con un microscopio, pero los suyos propios con un telescopio. Ahora, lo contrario, ¿verdad? Las personas humildes son compasivas, pueden perdonar mucho porque saben cuánto han sido perdonados ellos. Okay, entonces ahí usted piense, medite, ¿por qué lado soy más yo? ¿Por el lado de una persona orgullosa o una persona humilde? Y ya pongas, ok, si se queda así, bueno, está bien, si no, pues... Número 2. Las personas orgullosas tienen un espíritu independiente y autosuficiente. La gente humilde tiene un espíritu dependiente, reconoce su necesidad de los demás. La persona orgullosa, si yo no necesito a nadie, yo puedo salir adelante por mí mismo, yo no necesito a nadie. Pero el humilde dice, no, nos necesitamos unos a otros, estamos interconectados. Y es mejor, como la Biblia dice, ¿verdad? Que un cuchillo afila a otro cuchillo, ¿verdad? Y tantas enseñanzas bíblicas que nos hacen ver, ¿verdad? Qué es la voluntad de Dios y qué es lo mejor para la vida. Número 3, las personas orgullosas son autoprotectoras de su tiempo y sus derechos. La gente humilde es abnegada y sacrificial. O sea que una persona que domina más, que vive más por orgullo, ¿verdad? Dice, no, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo porque todo el tiempo y todas mis energías y todo son para mis cosas, para mis cosas que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, mientras que la gente humilde es abnegada y sacrificial. O sea, abnegada quiere decir que está dispuesto a ceder sus derechos con tal de servir al prójimo. Se está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, con tal de ser de bendición para otra persona. Número 4. Las personas orgullosas desean ser servidas. Las personas humildes están motivadas para servir a los demás. Fíjense, por cierto, últimamente estaba leyendo, me gusta mucho leer los estudios que hace George Barna. Es un ministerio cristiano que estudia el cristianismo, las iglesias, y leía que la mayor razón por la cual la gente cambia, que cada vez más y más aumenta el número de personas que andan, ¿verdad?, de metodistas, metiéndose de iglesia en iglesia, cambiando, brincando, chapulineando, dice más y más, dice que es por esta razón, porque nomás están viendo en dónde les pueden servir mejor. No, acá, y no, ya se meten, no, aquí sí, no, pues no, ahora mira, en aquella iglesia, y nomás es de la conveniencia, ¿qué es lo que tienen que ofrecerme, darme? Cuando en generaciones pasadas la gente al contrario pensaba, ¿qué puedo yo dar para esta iglesia, para mejorarla, para que crezca, para que es? La gente tenía esa otra clase de espíritu y ahora no, es al revés. Si no me da lo que yo quiero, pues vámonos acá, que al cabo que hay otras muchas iglesias y no les importa la doctrina, no les importan las prácticas, no les importan las creencias, no les importa cómo operan, nada de eso importa, nada más importa que me sirvan, que me sirvan. Y como les digo, en generaciones pasadas no, por eso es que la gente era bien fiel para una iglesia, porque era bien fiel a una doctrina, principalmente. Y hoy no, eso no importa, doctrina. Son necedades del pastor. Ok, número 5. Las personas orgullosas tienen un impulso para ser reconocidas y apreciadas. Las personas humildes tienen un sentido de su propia indignidad. Están encantados de poder ser usados por Dios. Número 6. Las personas orgullosas se sienten seguras al creer que saben mucho. Las personas humildes se sienten motivadas por lo mucho que tienen que aprender. ¿Se fijan la diferencia? ¿Sí? Si me estoy yendo muy rápido o algo, levante la mano y digo, pastor, ¿lo puede repetir eso, por favor? Me levantan la mano con confianza, ¿ok? Porque es un examen y quiero que lo estén entendiendo. No,
¿Capich? Capich. Número 7. Las personas orgullosas se apresuran a culpar a los demás. Las personas humildes aceptan la responsabilidad personal y pueden ver dónde están equivocados en una situación. Número 8. A las personas orgullosas les resulta difícil compartir sus necesidades espirituales con los demás. Las personas humildes están dispuestas a ser abiertas y transparentes con los demás según el Señor los guíe. Como por ejemplo, ¿verdad que nos juntamos en Oikos y luego tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a compartir, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y a ver, ¿tiene usted problemas para compartir o dice, uy, aquí no, esto está... No contesté esa pregunta. O no, prefiero no contestar. ¿A qué tenemos miedo? Si el Señor sabe, el Señor lo sabe, que es principalmente, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Las personas humildes están dispuestas a ser abiertas y transparentes con los demás según el Señor los guíe. Según el Señor los guíe. Ok, número 9. Híjole, ya estamos porque se nos terminen los dedos, ¿verdad? Número 9. A las personas orgullosas les cuesta decir, me equivoqué. ¿Me perdonas, por favor? Las personas humildes admiten rápidamente su falta y buscan el perdón cuando es necesario. Número 10. Las personas orgullosas tienden a tratar con generalidades cuando confiesan sus pecados. Perdona porque... ¿Qué? Sí, I'm sorry. Las personas orgullosas, las personas humildes admiten rápidamente su falta y buscan el perdón cuando es necesario. No era número 10, ¿verdad? La 10 dice, las personas orgullosas tienden a tratar con generalidades cuando confiesan sus pecados. Las personas humildes son capaces de reconocer detalles cuando confiesan sus pecados. ¿Sabes qué? Te pido que me perdones porque yo sé que te ofendí cuando te dije esto y esto y esto. Y entonces está uno siendo detallado, transparente. Número 11. Los orgullosos se preocupan por las consecuencias de su pecado. Los humildes se afligen por la causa, la raíz de su pecado. Sí, se ve la diferencia, que una persona nada más se preocupa que no me vayan a descubrir, que no vayan a saber. Mientras que el humilde quiere saber qué me está causando a mí, que yo esté fallándole al Señor en esta área. Yo quiero saber de dónde viene esta debilidad. Número 12, las personas orgullosas esperan que el otro venga y pida perdón cuando hay un malentendido o conflicto en una relación. Las personas humildes toman la iniciativa de reconciliarse cuando hay un malentendido o un conflicto en las relaciones, sin importar cuán equivocado haya estado el otro. Número 13. Las personas orgullosas no creen que tengan nada de qué arrepentirse. Las personas humildes se dan cuenta de que necesitan una actitud continua de arrepentimiento de corazón. Y la última, la 14, las personas orgullosas no creen que necesitan un avivamiento, pero están seguras de que todos los demás sí. Yo no necesito, pero esta iglesia necesita. Y si no verdaderamente se aviva esta iglesia, yo me voy. Y dice, las personas humildes sienten continuamente su necesidad de un nuevo encuentro con Dios y de una nueva llenura de su Espíritu Santo. Ok, fueron 14. ¿Cómo salieron? Cada quien, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos. ¿Cómo salimos, verdad? En este examen que nos hicimos. Y una cosa, ¿verdad? Que es bien importante, hermanos, que nosotros debemos seguir lo que dice la Biblia. Y cuando se trata de nuestro orgullo,
Cuando se trata de nuestra falta de humildad, la Biblia dice que nomás hay dos opciones. O nos humillamos a nosotros mismos ante el Señor, o dejamos que el Señor nos humille. Nada más esas dos opciones hay, y nosotros somos las que la vamos a tener que hacer esa decisión. Y el no hacer una decisión, en realidad decidí por la segunda, que el Señor sea el que se encargue de cómo humillarme. Hay veces, ¿verdad?, personas que ven, pastor, yo no entiendo por qué a mí conflicto en mi vida. No creo ni que Dios esté de parte mía. Y uno dice, pues, yo no soy Dios para saber exactamente, pero pues puede ser por eso, ¿verdad? De que la persona simplemente no se humilla ante Dios y Dios lo tiene que humillar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios a los que recibe por hijos los va a tener que disciplinar cuando ellos no quieran disciplinarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la meta de Dios para sus hijos es hacernos parecidos a su Hijo Jesucristo. Entonces todo es por nuestro bien, aunque nos esté doliendo, aunque estemos creyendo que Dios no está conmigo, no está a favor mío. Pues sí está, nomás que de la manera que yo decidí que Él me quebrantara, que Él me humille, en vez de hacerlo yo. Entonces, por eso es que también tenemos que pedirle a Dios en oración y decirle, Señor, dame entendimiento de maneras prácticas para yo mismo humillarme ante ti, Señor. Yo quiero saber. Por eso hay un pasaje bíblico que ahí en Santiago 4 que nos dice, ¿verdad? Nos da algunas ideas prácticas de cómo humillarnos a nosotros mismos y no esperar a que venga la mano de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, el versículo 6 dice, Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Va a haber un capítulo, no sé si algunos de ustedes ya llegaron al capítulo sobre la gracia, para que podamos nosotros aprender acerca de la doctrina de la gracia, que también es una de las doctrinas que los mismos evangélicos conocen muy poquitito. Lo único que saben casi la mayoría de los evangélicos sobre la gracia es que somos salvos por gracia y ya nada más. Y no han aprendido acerca de todas las áreas de la vida que la gracia cubre, y en ese capítulo van a verlo, ¿verdad?, cuando lleguen. Entonces, por eso dice, Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, fíjense, aquí nos está diciendo que tenemos también dos opciones. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Tener a Dios oponiéndose a usted o dándole gracia abundante? ¿Qué es lo que usted va a preferir? ¿Y qué es lo que va a necesitar hacer si usted quiere la gracia abundante? Humillarse. Humillarse, porque mientras usted siga terco en que no, yo sé, yo la puedo, yo esto, la otra, entonces Dios no va a estar a favor suyo, va a estar en oposición suya. Por eso, como les digo, cuando esta persona que me dijo, pero es que de un conflicto es de otro conflicto, yo no sé si Dios está a favor mío, yo pensé, pues puede ser que sea esto, que está Dios oponiéndose porque no hay humillación, no hay sometimiento, no hay obediencia en la vida de esa persona. Y entonces lo único que va a encontrar de parte de Dios, que Dios se opone. Dios no puede estar a favor de una agenda que es contraria a la de Él. No puede estar a favor de decir, oh sí, yo voy a bendecir tu agenda. No puede hacer eso. Versículo número 7, fíjense, dice, así que, aquí nos dice lo que hay que hacer, humíllense delante de Dios. Está diciendo, esta es la manera más sana que pueden ustedes tomar. Ustedes a sí mismos, humíllense delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos humillarnos delante de Dios? Dice, resistan al diablo.
Porque sabemos que todas las tentaciones que vienen a nuestra vida, el orgullo, la arrogancia, ¿verdad que todo viene en realidad al final de cuentas del diablo? Porque él es el que está operando en su reino, en este mundo. Y este sistema mundano está simplemente siendo manipulado y dirigido por Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces este sistema constantemente nos está tentando, nos está llamando a que seamos como los del mundo, a que hagamos esto, y todo es en oposición a Dios, en oposición a Dios. Entonces está diciéndonos, ustedes saben bien de dónde vienen sus pasiones, sus tentaciones. Ustedes saben muy bien de dónde viene su desobediencia, de dónde viene el orgullo, de dónde viene la arrogancia. Ustedes saben bien que vienen del diablo. Resístanlo. Hagan verdaderamente la batalla espiritual. ¿Acaso no les he dado mi espíritu poderoso? ¿Acaso no les he dado mi palabra poderosa? Que ya les comprobé que son más poderosas que todas las huestes satánicas de maldad. Háganlo. Practíquenlo. Vívanlo. Experimentenlo. Que eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que es la obediencia. Resistan al diablo y ¿qué va a pasar? Se va a retirar de nosotros, va a huir. ¿Ustedes creen que hay suficiente demonios como para cada persona? No. No hay suficientes demonios para que puedan estar ministrando destructivamente a cada persona. No, hay muchos más. Seres criados por Dios, hombres. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Como es lo que vemos en la Biblia. Si ya ve que no puedo contra esta persona está fuerte en el espíritu, obediente al Señor, pues voy a buscarme otro. Voy a buscarme otro que sea un blanco más fácil de atacar y de vencer. No son tontos los demonios. Entonces, por eso es que dice que va a huir de usted. Va a decir, me ganaste, me rindo, mejor voy y busco a otro más blandito. Entonces, versículo 8, lo que dice, siguiente paso, acérquense a Dios. ¿Por qué creen que les digo de su libro? Que todos los días ustedes hagan una porción de su lección para que puedan acercarse a Dios en meditación, en estudio, en oración, que verdaderamente ustedes aprendan a entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que es devocionalmente, entrar a la presencia de Dios. Dice, acérquense a Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Ahí dice, ¿qué dice que va a ser el resultado si yo me acerco a Dios? Dios se acercará a ustedes. Esa es la manera en la que usted va a saber si verdaderamente está teniendo un verdadero devocional. Si usted puede ver que Dios se está manifestando y acercando más a usted en su vida. Y puede ver la manifestación de Dios en su vida. Entonces dices, lávense las manos, pecadores. Eso de lávense las manos es una imagen que viene, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, como los sacerdotes antes de ministrar, servir al Señor, se tenían que lavar las manos, que era simbólico de que cuando se lavaban las manos, estoy confesando mi pecado al Señor, estoy confesando y estoy arrepintiéndome de mi pecado. Entonces es lo que está diciendo, que dice, lávense las manos, está diciendo, confiesa. Por eso vemos ahí en Gálatas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. Entonces lo que está diciendo, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque allí en el corazón hay motivaciones que no son las correctas. Lo que hacemos no es con una motivación espiritual, con una motivación sana. Hay motivaciones de manipulación, hay motivaciones de conveniencias, hay motivaciones de toda clase de motivaciones que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces dice el Señor, a limpiar su corazón, porque su lealtad, fíjense, está diciendo, fíjense dónde está su lealtad, está dividida entre Dios y el mundo. ¿Se pueden servir a dos señores? ¿Sí o no?
No, porque dice, nomás vas a servir a uno y al otro lo vas a desechar, lo vas a aborrecer, lo vas a ignorar. Pero no se pueden servir a dos señores. Y es lo que muchas veces el cristiano orgulloso, arrogante, dice, yo sí puedo. Yo sí puedo servir a dos señores. Puedo servir acá a Mamón, al materialismo, y también puedo servir a Dios. ¿Por qué no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta usa la palabra de Dios, ¿verdad?, para decir algo que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y luego en el versículo 9 dice, derramen lágrimas. Está diciendo, miren, esto es evidencia de que ustedes verdaderamente están quebrantados y arrepentidos. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa. Porque esta es la actitud de un arrogante. No pasa nada, yo sé. Dice, no, que no haya risa. Dice, en lugar de risa, que haya tristeza en lugar de alegría. Que se vea la evidencia de un corazón contrito, humillado, quebrantado, arrepentido. Y por último, hermanos, con la cita con la que comencé, se las vuelvo a enseñar para que vean lo cierto que es. Dice, el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Fíjense el juego de palabras, porque la palabra humillarse da la idea de que uno se postra ante el Señor, sometiéndose a Él. Dice, tú póstrate abajo ante el Señor y Él es el que te va a levantar con honor. Él es el que te va a levantar, pero tú vente abajo ante el Señor. Quebrántate, póstrate ante Él, porque Él es tu Señor. Por eso dice, estoy convencido de que la humildad es el mayor logro en la escuela de Cristo y la evidencia más clara de que Él es en verdad nuestro Señor. En verdad es nuestro Señor. ¿Se fijan? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y si usted ha reconocido que necesita quebrantamiento ante Dios, que necesita humillarse, usted mismo no quiere esperar a que el Señor lo humille, sino usted mismo está dispuesto a hacerlo. Yo quiero orar por usted. Y le voy a pedir que usted se ponga de pie en señal de que verdaderamente ese es el deseo de su corazón, de su voluntad, que no se avergüenza de reconocer que necesita humildad y necesita desechar arrogancia, orgullo, autosuficiencia. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse de pie? Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos has sostenido con vida a pesar de toda la enfermedad que abunda, Señor, no tan solo aquí en el valle, sino en todo el mundo. Y por eso queremos reconocer que es únicamente por tu gracia, tu misericordia, que estamos con vida, Señor, que tú nos has sacado adelante. Pero sabemos que es con propósito. El que tú permitas que continuemos viviendo, Señor, no es para que vivamos vidas egoístas. No es para que vivamos para nosotros mismos, para nuestros placeres. Es para que vivamos para ti, Señor. No hay mejor manera de vivir que vivir para honrarte, glorificarte, haciendo lo que es tu voluntad, Señor, obedeciendo tu palabra. No hay nada más grande que esto. Eso es un verdadero
simplemente estamos disfrutando de lo que será el cielo allá, Señor. Allá estaremos obedeciéndote con perfección, allá estaremos haciendo tu voluntad con perfección. Que empecemos a darle una probadita al cielo aquí, Señor, viviendo de esa manera. Señor, no queremos parecernos a Satanás, que ese fue su pecado, la falta de humildad, el orgullo y la arrogancia, y que más bien seamos como tu Hijo Jesucristo, que es nuestro ejemplo por excelencia de humildad. Gracias, Señor, porque si confesamos nuestro pecado, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se han puesto de pie, Señor, en reconocimiento de que necesitan más de ti, que necesitan verdaderamente una infusión de tu Santo Espíritu, de tu vida en sus vidas, para poder vivir de la manera que tú quieres, Señor, que vivamos. Gracias pues, Señor, por esta bendición de saber que tú, Señor, nos perdonas, nos limpias y nos das la oportunidad de proseguir en esta vida, haciendo tu voluntad y experimentando esa vida abundante y feliz que tú nos ofreces en Cristo Jesús, cuando verdaderamente vivimos obedeciéndote con un corazón contrito y humillado constante delante de ti. Despídenos con tu bendición, Señor, y gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.